Encuentre toda la información sobre el mundo agrícola para hacer más rentable su negocio en el periódico para emprendedores rurales Agronegocios. Actualidad, tendencias, consejos, eventos y mucho más. Léalo cada 15 días con el diario La República y visítenos en agronegocios.co. Agronegocios, un campo de posibilidades.
Buenos días y bienvenidos a un nuevo consultorio de asuntos legales. Hoy en este espacio trataremos de explicar por qué la infraestructura se puede convertir en uno de los motores principales para poder reactivar la economía en medio de la situación generada por el COVID. También se abordarán algunos de los cambios normativos que se han producido a consecuencia de esta emergencia y que le afectan directamente al sector. Posterior a ello, se tratará de lo que viene, de cuáles son las perspectivas. En ese sentido, se tocará todo lo relacionado con los proyectos que hacen parte del programa de concesiones de 5G, los retos también en materia de bancabilidad y para finalizar se hablará de qué más hay aparte del 5G, de qué más hay que estar pendientes en estos momentos en el mundo de la infraestructura. Pues para hablar de estos temas tendremos a dos socios de la firma DLA, Piper Martínez Beltrán. Ellos son Paola Aldana, la recién nombrada como socia del área de infraestructura, y también nos acompaña hoy en este consultorio Sebastián Lora, del área de financiación de proyectos. Buenos días y bienvenidos a los dos. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. ¿Y ustedes? Un placer estar acá. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Pues arranquemos ya. Para arrancar, me gustaría preguntarle directamente a Paola cuál cree que es la importancia de este sector, de la infraestructura, y por qué este se puede convertir de alguna manera en uno de los principales motores para reactivar la economía en estos momentos en los que nos encontramos, en una crisis debido al COVID. Vale, pues primero gracias a la República y a ti, Noelia, pues por este espacio, por esta invitación. Creo que es un espacio muy interesante de diálogo para temas tan vigentes en la realidad nacional. Respecto de tu pregunta, pues sí, digamos que mucho se ha dicho sobre la importancia del sector de la infraestructura, sobre el sector de la construcción y por qué puede convertirse como en un motor económico en estos momentos de pandemia. La verdad es que este sector tiene la capacidad de generar crecimiento, prosperidad, formalización y seguridad, porque genera impacto positivo en el empleo y porque genera impacto positivo directo en muchas otras industrias. En ese sentido, digamos que la infraestructura toca distintos puntos de la cadena de abastecimiento, desde el tema de insumos, equipos, materiales para la ejecución de las obras civiles, pero adicionalmente es un sector directamente relacionado y muy incentivo en el tema de servicios. El tema de servicios de prestación de servicios legales, de consultoría, técnicos, financieros, de ingeniería, están directamente relacionados con no solo con la estructuración y diseño de los proyectos, sino con su ejecución. Entonces, al final del día, parte de su importancia radica precisamente en eso, de que toca directamente otras industrias, toca directamente otros sectores y tiene esa capacidad de engranar muchos momentos de la cadena de valor para, pues, digamos, como para servir de impulsador económico. Adicionalmente, digamos que la infraestructura tiene todo que ver con la competitividad del país y creo que eso es algo que no se nos puede olvidar. Los proyectos de infraestructura en general no se encuentran aislados, sino por el contrario se encuentran directamente interconectados en busca de lograr mayores... No me aparecía nada. De carga. Me aparecía Paola sin conectar, entonces yo... Aló. Bueno, de carga, creo que hoy es ruido, de carga, de logística, y eso es un asunto que se refleja mucho en el tema de políticas públicas, tanto de mediano como de largo plazo. Eso ha llevado a que Colombia en los últimos años, de hecho, haya ocupado uno de los primeros lugares en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial y en el índice de Infrascope. Solo como para una referencia, el año pasado en el índice global de competitividad en infraestructura en Colombia, obtuvimos el puesto 81 de 140 economías, que no es un mal para nada, con un lugar de 64 sobre 100 puntos. Ahí hay que resaltar que el camino por recorrer y el reto que está por recorrer para tener un mejor índice de competitividad es mejorar la calidad de las vías. En lo que se refiere al Infrascope, también para 2019 Colombia se ocupó en el segundo lugar en Latinoamérica, solo después de Chile, con 77 puntos. Es importante mencionar que el Infrascope recoge un análisis multidimensional de regulación, capacidad institucional, madurez de proyectos, inversión y clima de negocios, muy importante en estos momentos, y financiación de los proyectos.
Entonces, todo eso lo que nos dice es que en Colombia había un espacio antes del COVID y creo que ahora hay un espacio incluso mayor para la inversión y para desarrollo de proyectos de infraestructura y de obra civil. Ahora, si a cifras nos referimos, y aquí ustedes me van a perdonar, pero creo que vale la pena mencionar unos datos bien concretos, y es que cuando uno ve las cifras, encuentra la relevancia del sector y dice, ok, es por eso que en este momento estamos mirando hacia este lado, es por eso que en este momento estamos mirando hacia la infraestructura, hacia la ejecución de obras civiles, a los distintos actores involucrados. Mira, por ejemplo, la participación del PIB en obras civiles en Colombia ha crecido en el 60% desde el 2006. ¿Eso qué significa? Que de un 1.3% inicial en el 2006, este sector de la economía ha logrado llegar al 2.1% del producto total en 2019. Entonces, es un incremento, eso es un dato que uno no se le debería olvidar. Adicionalmente, la inversión en el sector en el primer trimestre fue positiva. El índice de inversión de obras civiles que reporta y certifica el DANE creció en 8,08% respecto del año pasado, es decir, pues seguimos creciendo. El año pasado para el mismo periodo estábamos en el 7,7%. Otro tema es el tema de los proyectos que están en curso, por ejemplo, de 4G. Hay 29 proyectos de 4G andando con frentes de obra en todo el territorio nacional, y eso lo que representa en últimas es miles y miles de empleos que se generan a través de la infraestructura, consolidándose esta como una fuente de empleo, en la mayoría de los casos formal, para el país, ¿sí? Y no es un empleo que se concentra en las capitales, no es un empleo que se concentra en algunos sectores, es un empleo que está atomizado en todas las regiones, porque estamos hablando de la malla vial nacional, ¿cierto? Entonces, creo que el comportamiento que ha tenido el sector es positivo y muestra que es un sector confiable, además. Tenemos, por ejemplo, que también en la misma línea del índice que les estaba mencionando y en las tendencias económicas de crecimiento económico del sector de obras civiles, durante el primer trimestre de este año, uno de los sectores que siguió teniendo un resultado positivo fue infraestructura, evidenciando que el sector conserva un ritmo, un poco el ritmo que traía desde 2019, incluso en condiciones de pandemia, ¿sí? Ahí cabe señalar que ese índice sobre el sector de construcción agrega tanto obra civil como edificaciones, y pues en el agregado el comportamiento puede no verse positivo porque pues edificaciones desafortunadamente decreció en su comportamiento en el primer semestre de este año. También por las circunstancias actuales, pero viéndolo aisladamente, el sector de infraestructura ha mantenido una tendencia y uno dice, si un sector se mantiene tan fuerte, incluso en estos momentos, pues es algo en lo que hay que apostarle, no debilitarlo, por el contrario, fortalecerlo, porque ahí hay empleo, ahí hay movimiento de otras industrias, allí hay oportunidades, ¿sí? Y es un ejercicio en el cual seguramente tendremos que participar todos para que sea un ejercicio exitoso, ¿cierto? Tal vez es importante mencionar que un poco los proyectos de obras civiles se han concentrado bastante en los temas del modo carretero, aeroportuario y portuario, ¿sí? Pero no dejar de lado los temas férreos y fluviales, que han tenido un dinamismo mucho menor en los últimos años, pero que el gobierno nacional, un poco antes de la pandemia sobre todo, anunció que les quería dar un impulso. Esto está en el Plan Nacional de Desarrollo y es algo que no deberíamos perder de vista, mantener esa iniciativa, que el gobierno mantenga ese impulso y que los privados mantengan ese apetito para también generar una red multimodal de transporte, una red que ayude de una manera mucho más consolidada a tener una logística óptima en costos a nivel nacional y que haga el país más competitivo y más interesante para la inversión. Paula, no sé si nos podría dar como un ejemplo que haya ocurrido a lo largo de la historia en el que pues, el sector de la infraestructura haya ayudado de alguna manera a reactivar la economía. Sí, claro.
Yo creo que el dato histórico es importante para entender también un poco la importancia del sector y un poco de lo que veníamos hablando, y es que en ejemplos uno puede pensar en varios. Tenemos los 4 programas de concesiones que se han dado hasta el momento. Ahora vamos a arrancar el 5.º y de eso vamos a hablar más adelante, seguramente como tú anunciaste, pero los 4 programas de concesiones son un ejemplo de eso. Está también el programa de autopistas 2014-2016, que tuvo un número de proyectos interesantes. En su momento se adjudicaron, y además los planes, por ejemplo, de expansión portuaria. Si tú te das cuenta, todo esto ha pasado en los últimos 30 años, ¿sí? Después de a comienzos de la década de los 90 y hacia acá, y hemos tenido distintas crisis, hemos tenido distintos momentos económicos difíciles en donde estos programas lo que han hecho es atraer inversión privada, incentivar que los privados participen, incentivar esa colaboración público-privado para generar los beneficios que la infraestructura genere, de los cuales estábamos hablando. Si miras, por ejemplo, en información oficial, las 3 primeras generaciones de concesiones representaron algo así como 3.600 kilómetros de vías construidas. Y la 4ª generación de concesiones viales tiene un equivalente a 4.900 kilómetros de vías construidas a lo largo del país. Y a eso se debe sumar que hay 16 aeropuertos concesionados, 86 puertos, todos también bajo un esquema de concesión, normas distintas, pero esquema de concesión, y 2 concesiones férreas actualmente. Entonces, digamos que todos estos programas nos han llevado a este momento y son antecedentes muy válidos. Sí, otro tema que puede ilustrar el tema de los ejemplos que me mencionas, y es, por ejemplo, la ANI reportó con corte a 30 de abril de este año, en su último reporte de ANI-Scopio, que los proyectos y el avance de los proyectos va en el 39.4%, ¿sí? Existiendo 19 proyectos de financiación financiados de largo plazo de 4G, 2 con crédito puente, ¿sí? Y además esta semana el presidente de la ANI anunció que este año se podrían estar culminando 3 proyectos de los primeros de 4G, que serían Girardot Puerto Salgar, la circunvalar de la prosperidad, que corresponde al tramo Cartagena-Barranquilla, y Pacífico 2. Entonces, pues ahí hay unos resultados que muestran un poco en ejemplos cómo esto puede pasar y cómo coyunturalmente nos ha aportado la infraestructura en términos económicos, y que además de eso refleja un importante esfuerzo que ha realizado tanto el sector público como el privado, apostándole a la ejecución y materialización de los proyectos de manera exitosa. Gracias. Dentro de los cambios normativos que se han producido en los últimos meses a consecuencia de la emergencia sanitaria y económica por el COVID, ¿cuáles de ellos podríamos decir que resultan más relevantes o que inciden más en materia de infraestructura? Bueno, mira, claramente la infraestructura no fue ajena a todo este desborde de normas que se ha producido a raíz de la emergencia sanitaria. La situación de pandemia es única y sin duda ha comportado un esfuerzo reactivo del gobierno, en la medida en que ha producido muchas normas para gestionar la difícil situación. Y esas normas se han producido en todos los sectores de la economía. En infraestructura, por ejemplo, se han producido cerca de 70 disposiciones que tocan al sector en distintos aspectos. Allí tenemos desde decretos de fuerza de ley hasta resoluciones, circulares, conceptos de entidades de contratación pública, como Colombia Compra Eficiente, todos instrumentos jurídicos que en buena parte lo que hacen es relacionarse como con los distintos momentos en los que hemos estado en esta situación de pandemia. Digamos que hemos ido pasando desde la medida de aislamiento tal vez más restrictiva, desde las medidas más fuertes, y un poco ahora estamos en una nueva etapa de apertura. Entonces, así tenemos que, en un primer momento, por ejemplo, esto fue a finales de marzo, tal vez es el 26 de marzo, se sacó un decreto ley, una norma relevante asociada, muy relevante asociada a la suspensión del cobro de peajes para los usuarios de la malla vial nacional. Sobre dicha situación se anunció y se ha venido revisando cuáles han sido sus consecuencias. Tal vez de las primeras cosas que uno se le viene a la mente es los efectos sobre la liquidez de los proyectos y los flujos de caja.
y el impacto en la financiación de las obras, pues porque pasaste de tener unos peajes y un tráfico a no tener peajes y además a que el tráfico se redujo a su mínima expresión, ¿cierto? Entonces, pues eso constituye un elemento que abre, digamos que abre unas revisiones dentro de los contratos y además generó pues una dificultad en la gestión entendible por parte de los concesionarios, pues porque estaban enfrentados ahora a una situación de no pago, a una situación de manejo de tráfico distinta. Entonces, ese es para resaltar. Seguido al anterior, pues estuvo la carga de tener tráfico aéreo prácticamente paralizado, ¿sí? Pues la infraestructura aeroportuaria se encuentra en buena parte concesionada, como lo mencionamos antes, y pues los titulares de dichos contratos han tenido que seguir pagando un poco su contraprestación, sin los supuestos de operación y de tráfico, pues, usuales. Entonces, esta norma pues también tuvo ese impacto. También en el tema de puertos pues han habido unos impactos pues porque la regulación y todo el tema ha llevado un poco a que la operación no sea la normal, ¿sí? Además de un cambio que hubo muy drástico en la tasa representativa de mercado, que suele ser uno de los componentes importantes de las fórmulas de contraprestación de los concesionarios portuarios. Entonces, digamos que todo eso fue como una primera fase, fue como un primer momento a finales de marzo, eso fue teniendo como unos cambios, fue teniendo unas discusiones, pero han pasado más cosas a nivel normativo, ¿cierto? Ahora nos encontramos en un momento y en una nueva fase en donde estamos pensando en la reactivación que se está produciendo, pero es una reactivación que está produciendo bajo unos nuevos parámetros que se dan dentro del marco normativo para la industria. Y entonces abrir la ejecución de obras condicionadas a la implementación, por ejemplo, de los protocolos de bioseguridad que exige el COVID, ¿verdad? Lo que implica que se garanticen todos los temas de distanciamiento social y demás por temas de pandemia. Entonces, todo eso, en últimas, pues redunda en que sea muy difícil mantener los frentes de obra y las ejecuciones óptimas en cuanto a manejo de equipos y de personal que se harían en circunstancias normales. Y todo eso pues tiene una fuente regulatoria a causa de la emergencia económica y sanitaria, ¿cierto? Entonces, todo esto, señora, No. lo que te iba a decir es que esto es una nueva realidad, ¿cierto? Una nueva realidad que está pasando y pues que obviamente tiene una reacción en el ordenamiento jurídico que implica un replanteamiento del esquema de trabajo en el tema de obra civil y pues en los costos asociados a las obras. Creería que eso contesta a tu pregunta. Perfecto, sí. Bueno, con todo lo que nos estaba contando, entonces en estos momentos de incertidumbre de pandemia, muchos empresarios del sector de la infraestructura se preguntarán cuáles son pues, esos principales retos, a qué atenerse, en qué deben ponerle, a qué deben ponerle el foco, ¿no? En qué se deben concentrar a partir de ahora en estas circunstancias. Yo creo que un poco los retos vienen asociados a lo que veníamos hablando, ¿cierto? Será necesario revisar cómo funcionar de una manera más eficiente de cara a todos estos protocolos de seguridad, todas estas nuevas cargas, a todos estos temas pues, que no habíamos manejado nunca y que no tienen precedente. Además, la reapertura de los frentes de obra alcanzando eficiencias deseables. Adicionalmente, habrá unos retos asociados a la estructuración de proyectos. Yo creo, pues, las proyecciones de demanda, que son fundamentales en todos estos temas de transporte, por ejemplo, suelen realizarse sobre información histórica. Y aquí, pues, el histórico está de cara a una realidad distorsionada, ¿cierto?, que debe revisarse. Los tráficos construidos durante la pandemia, pues, tampoco yo creería que no te van a decir tanto, y pues el futuro es incierto. Entonces creo que hay unos retos importantes en donde tendrán que verse, digamos, como alternativas y metodologías un poco innovadoras para el análisis de los proyectos. Y pues otros pues serán también de pronto los retos que se afronten de cara a las consecuciones de financiación o de refinanciación de proyectos, lo cual yo creo que no es suficientemente claro aún cuáles son los impactos, pero que deberán revisarse caso a caso para dimensionar si hay impacto y si hay, cuál sería la forma de mitigarlo.
Perfecto, me gustaría como pasar ahora a la temática de las obras 5G, de los proyectos 5G. Me gustaría primero que Paula como nos dé un panorama general, qué proyectos pues hacen parte de ese programa de concesiones 5G y cuáles son como esos cronogramas previstos para su contratación, y después Sebastián también complementará pues esa pregunta de las 5G. Pues dale, mira, según lo que ha anunciado el gobierno, digamos, este es un programa de origen público, las inversiones que se esperan realizar en infraestructura a través del programa de 5G serían cercanas a los 5.300 millones de dólares, ¿sí? Eso equivale aproximadamente a un 1.6% del PIB. Sobre eso, el programa de quinta generación de concesiones, pues en principio compone una serie de proyectos, ¿sí? Dentro de los cuales están a lo sur, están accesos norte, está lo que se llama la malla vial del Valle del Cauca, por eso está dividido en 3 proyectos, el primero del cual seguramente vamos a hablar más adelante, que es accesos Cali-Palmira, Buga-Lobo Guerrero, Lobo Guerrero-Buenaventura, la troncal de Magdalena, Villeta-Guaduas y uno que se llama Autopistas para la Paz, que corresponde al tramo Santuario Caño Alegre. Además, pues está a sacar adelante todos los proyectos de iniciativa privada de aeropuertos, por ejemplo, y es un programa de concesiones en el que, es importante decirlo, la ANI venía trabajando con anterioridad a la pandemia. El programa de 5G no es algo que surge con la pandemia, es algo que se viene estructurando de tiempo atrás por parte de la ANI, pero que ciertamente en este momento es muy oportuno dado la coyuntura. De forma general, pues hay novedades respecto de lo que fue el anterior programa de concesiones de cuarta generación, lo cual evidencia un paso hacia adelante en el tema de infraestructura de transporte. Y pues como todos los programas, pues 5G traerá sus propios retos, y yo creo que un poco lo que está tratando es de tomar esas significativas lecciones que dejó la cuarta generación y tratando de superar los cuellos de botella y de darle un camino para que los proyectos tengan digamos, una continuidad mejor, sean de una más fácil ejecución, más fácil financiación, todo en esto, pues en últimas, en un cumplimiento de la idea del interés general, de protección del interés general y que la infraestructura cumpla sus objetivos, ¿sí? Creo que me mencionabas que un poco cuáles eran las novedades que traía esto. Y dentro de las novedades hay varias, la verdad, hay varias. Yo te puedo señalar algunas. Por ejemplo, una de las novedades que trae esto viene un poco del tema financiero. Sebastián nos puede elaborar en el tema, pero el contrato de 5G brinda hoy día una garantía anual denominada soporte por ingresos, que reemplazó una figura que existía en 4G que se llamaba diferencia de recaudo, que se daba en unos años, en el año 8, en el año 13, en el año 18, al final del contrato. Pero esa se daba en esos momentos. Este soporte por ingresos, al final del día, es una valoración anual durante la etapa de operación y mantenimiento que cubre las diferencias entre los ingresos proyectados y los efectivamente causados. Entonces, pues digamos que ahí hay un cambio importante. Otro ajuste viene de la búsqueda de un contrato más sostenible, que se focalice no solamente como en unos temas puntuales, sino que mire todas las problemáticas relacionadas con los temas ambientales, sociales, económicos, de fortalecimiento institucional, que yo creo que es una visión mucho más holística del proyecto, y que en este momento sí que es importante respetar como todos esos principios de sostenibilidad para que los proyectos empaten bien con el territorio, con el medio ambiente, con las comunidades y pues digamos con todos los agentes que los involucran. Otro cambio y otra novedad que vemos es un replanteamiento integral del tema predial. Aquí los procesos de enajenación de inmuebles y los determinantes de titulación de predios sobre la remuneración tienen un cambio, y tal vez lo sustancial para decir es que la retribución ya no se detiene, o por lo menos busca que no se detenga, sino que hay un proceso, ¿cierto?, en donde se van mejorando las condiciones de adquisición predial, ¿cierto?, y se aplique, si no se logra esa adquisición, una deducción incremental que se llama deducción del índice de cumplimiento predial.
Entonces, esa es otra novedad que trae. También el contrato de 5G, pues el modelo general del esquema busca un mecanismo de gestión contractual más adecuado, en el sentido de que plantea que existan unas herramientas de coordinación y seguimiento de cada proyecto con un equipo asesor detrás que vaya de la mano con la entidad contratante y la interventoría, lo cual es novedoso y encuentro positivo. Y pues por otra parte hay unos cambios en los temas de fórmula de liquidación del contrato. Es importante resaltar que los proyectos de 5G que te mencioné ahorita, de esos proyectos solamente se ha abierto uno. O sea, en este momento está el programa construido, está el programa anunciado, pero hay un proyecto que se encuentra en licitación en este momento que pertenece al gran bloque del tema malla vial del Valle del Cauca, que es el proyecto Accesos Cali-Palmira. Ese proyecto es un proyecto bastante ambicioso en el sentido pues en que corresponde a 306 kilómetros de vía divididos en 5 unidades funcionales. No es tan intensivo en obra, es más intensivo como en su impacto, porque toca 11 municipios de Cauca, de los departamentos de Cauca y de Valle del Cauca, y pues la idea un poco es mejorar la competitividad, la conectividad y la articulación a nivel nacional. ¿Sí? El valor estimado de ese contrato, según se ha anunciado, es de 3 billones de pesos, dentro de los cuales más o menos algo así como 1.1 billones corresponden a CAPEX y 1.8 billones a OPEX. Entonces, ¿qué son los costos de operación? Entonces, ese proyecto pues tiene unas características particulares, es importante decirlo, respecto de las novedades que te anuncié del contrato o del esquema general de 5G, por unos temas de tráfico y de cómo se estructuró el proyecto y lo que encontraron. Entonces, hay un tratamiento diferencial, ¿sí? Por ejemplo, pues porque no cuenta con el tema de soporte por ingresos, por ejemplo, pero pues por lo demás mantiene ciertas características y está enmarcado dentro del esquema general de 5G. Perfecto. No sé si Sebastián tiene algo que complementar antes de adentrarnos pues al tema, profundizar de la bancabilidad de estos proyectos 5G. Listo, pues entonces no sé si me gustaría que me contara como qué aspectos pues se deberían tener en cuenta para analizar esa bancabilidad de estas obras 5G. Bueno, claro que sí. Muchas gracias, Noelia de la República, por esta invitación. Básicamente, entonces, la ANI publicó el formato de contrato de concesión bajo el programa de 5G, como mi socia Paola lo estaba comentando. Este formato se basa en el formato del contrato de concesión para el programa de 4G, pero incluye ciertos aspectos nuevos para tener en cuenta en el análisis de bancabilidad de estos proyectos para la financiación de los mismos. Entonces, a continuación destacaré algunos de esos nuevos aspectos de cara al análisis de bancabilidad que creo que son relevantes para este caso. Entonces, quizás el primero es en relación con el valor presente de los ingresos por peaje esperado asociado al plazo de los contratos, y pues básicamente en los contratos de concesión de 4G se fijaba un plazo mínimo de 25 años que podía llegar a extenderse hasta 29 años en caso de que no se llegara a alcanzar el BPIP durante dicho plazo mínimo. Sin embargo, bajo el programa de 4G, la concesión no se terminaba anticipadamente en caso de que se llegara a alcanzar el BPIP antes del final del plazo mínimo de 25 años. Y por lo tanto, el plazo de la etapa de OIM era un plazo fijo en ese sentido. El contrato o el formato del contrato bajo el programa de 5G es un contrato que prevé un plazo máximo de 29 años, pero el plazo de la etapa de OIM es un plazo variable, ya que este plazo no está sujeto a extensiones, incluso aún si no se ha alcanzado el BPIP durante los 29 años, y terminará automáticamente una vez haya alcanzado el BPIP antes de finalizar el plazo inicial, el plazo de 29 años. Entonces, en ese sentido, el nuevo formato del contrato de concesión bajo 5G le trasladó en su totalidad el riesgo de alcanzar el BPIP, contrario a lo que sucedía en el contrato de 4G, exclusivamente al concesionario, y pues esta nueva forma de plazo de contrato puede llegar a generar impactos negativos en la liquidez y en los flujos de caja de los proyectos, y por tanto los financiadores deberán tener en cuenta este nuevo aspecto en los análisis de bancabilidad que hagan
de cara a cada uno de los proyectos. Otro de los aspectos que creo que es importante mencionar y que Paola ahorita mencionaba es el mecanismo de soporte de ingresos. En los contratos de 4G, como Paola ahorita explicaba, existía un mecanismo que se llamaba la diferencia de recaudo, que permitía que los concesionarios recibieran pagos adicionales por parte de la ANI en ciertos años, en los años 8, 13 y 18 y al final de la concesión, durante la etapa de operación y mantenimiento, para compensar cualquier diferencia que hubiese entre el BPIP esperado y los ingresos por peajes efectivamente recaudados en dichos años que mencioné. El nuevo contrato de concesión de 5G trae o fija un nuevo mecanismo, el cual consiste, como Pablo ahorita lo explicaba, en calcular anualmente cuál es la diferencia entre ese BPIP esperado y los ingresos efectivamente recaudados de los peajes durante la etapa de OIM, y la ANI realizará los pagos adicionales que se denominan soportes de ingreso para el caso de la 5G, para cada año en donde dicha diferencia llegue a ser posible. Esto es un mecanismo claramente que pues, proporciona un soporte de ingresos anual o una garantía anual a los concesionarios durante la etapa de OIM, lo cual a su vez puede llegar a reducir la necesidad de contar con instrumentos de liquidez para compensar esos periodos de bajos ingresos de peajes y, en consecuencia, pues a su vez reduciendo los costos de financiación de cada uno de los proyectos. Aquí yo creo que es importante resaltar que, como ya comenté anteriormente, si al final de la etapa de OIM el concesionario no ha logrado obtener la totalidad del BPIP, la ANI no lo va a compensar, ya que, como lo mencioné, es un riesgo que se le traslada exclusivamente al concesionario en este formato nuevo de contrato bajo el programa 5G, y por tanto, pues no puede existir el riesgo de que no llegue a ser compensado en su totalidad por las inversiones efectuadas en el mismo. Adicionalmente, creo que también es importante mencionar que el concesionario, bajo el nuevo formato de contrato 5G, conserva el derecho a ser compensado por el riesgo de instalación de peajes, en la medida en que ese riesgo no sea imputable al concesionario, y adicionalmente el contrato adiciona ciertos aspectos o ciertos eventos que creo que son importantes para la bancabilidad del proyecto, tales como la elusión o la imposibilidad del recaudo del peaje. Otro aspecto importante a tener en cuenta en este sentido son las fórmulas de liquidación del contrato. El contrato de concesión de 5G trae una nueva fórmula para calcular el pago por terminación, el cual varía dependiendo de la etapa en la que se ocurra la terminación anticipada del mismo, que es un poco similar a lo que ocurría en 4G, pero la diferencia principal con 4G es que tiene un nuevo componente en la fórmula de liquidación, que es el componente delta, el cual se calculará como el menor valor entre la variable de AR, que es la variable tradicional bajo las fórmulas de liquidación del contrato de 4G, que hacía referencia básicamente a las inversiones efectuadas por el concesionario asociadas a la ejecución del contrato, y la nueva variable introducida en el contrato de 5G, que es la variable F, la cual depende también de la etapa en la que se encuentre cuando ocurra la terminación anticipada. Y en relación con esta variable F, si se termina el contrato anticipadamente durante la fase de preconstrucción, durante la etapa preoperativa, solamente se van a reconocer las inversiones efectuadas. El contrato habla de giros de equity, por lo que aquí surge la pregunta de si se estarían reconociendo o no en esas fórmulas de liquidación y por tanto en el pago por terminación del contrato de concesión bajo 5G, los aportes contingente y o los aportes base adicionales que se hagan distintos a los giros de equity que estén contemplados en la parte especial de los contratos. Y por el otro lado, si se termina anticipadamente, ya sea durante la fase de construcción o durante la etapa de operación y mantenimiento, la novedad es que se van a reconocer las inversiones efectuadas por el concesionario y se les sumarán, adicionalmente, los fondos desembolsados por los prestamistas que estén debidamente registrados ante la ANI, claramente descontando las amortizaciones de capital e intereses que se hayan pagado a los prestamistas registrados con anterioridad a la fecha de terminación anticipada, lo cual digamos que es un aspecto nuevo a considerar dentro de los análisis de bancabilidad de cada uno de los proyectos del programa de 5G. Y creo que aquí es importante también mencionar que
uno de los temas que más debate surgió durante las fórmulas de liquidación del contrato bajo 4G era si los costos por rompimiento de fondeo, los breakup fees, como los llaman en inglés, que en particular toman mayor relevancia durante las financiaciones de largo plazo de estos proyectos, no es claro si quedaron incluidos o no como parte del servicio a la deuda y por lo tanto pues no es claro si se van a contabilizar o no dentro de estas fórmulas de liquidación del contrato, lo cual pues es un aspecto importante a tener en cuenta por parte de los prestamistas en el análisis de bancabilidad de estos proyectos. A su vez también en cuanto a las inversiones que se mencionan, y un poco en cierta medida reconociendo la sentencia C-207 de la Corte Constitucional en relación con la demanda de inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, incluyeron unos aspectos para tener en cuenta de cara a qué se reconoce como inversión y qué no se reconoce como inversión, y las inversiones, de acuerdo con el nuevo formato del contrato de 5G, serán aquellas que hayan sido ejecutadas para contribuir o a satisfacer el interés público, que hayan sido ejecutadas a precios de mercado, que estén asociadas al objeto del contrato y que el bien o el servicio que haya sido debidamente prestado o entregado respectivamente haya sido de acorde con esas actividades o inversiones. Esto podría llevar a preguntarse uno si no se estarían reconociendo las inversiones realizadas, por ejemplo, en las áreas de descanso o las demás inversiones sociales que, como el presidente de la ANI lo ha mencionado, uno de los pilares de este nuevo programa de 5G es la sostenibilidad, y dentro de los pilares de sostenibilidad está la sostenibilidad social, la cual, digamos, habla de la promoción y la inclusión y el apoyo de las comunidades en las zonas de influencia de cada uno de los proyectos. Entonces, no es muy claro, de acuerdo con lo que hoy está propuesto en el formato del contrato de concesión, si estas inversiones que se van a realizar y que, digamos, hacen parte del core, del espíritu mismo del nuevo programa de 5G, se van a reconocer dentro de las fórmulas de terminación. Y pues a su vez, digamos, en este sentido, los financiadores deberán tener en cuenta estos aspectos de cara a la nueva fórmula de liquidación del contrato de 5G, en sus análisis de bancabilidad, ya que como otro de los pilares de sostenibilidad del proyecto, del programa 5G, es la sostenibilidad financiera de estos proyectos, que busca básicamente que se garantice la retribución completa de las obras a los concesionarios. Otro aspecto que yo creo que es importante mencionar es el tema de los eventos eximentes de responsabilidad que tanto ruido hicieron durante la ejecución de los proyectos bajo el programa de 4G. Bajo estos contratos de concesión de 4G se establecía la posibilidad de que las partes podían terminar anticipadamente el contrato. Cualquiera de las partes podía terminar anticipadamente el contrato en caso de que ocurriera un evento eximente de responsabilidad. Esto ya es similar a la ocurrencia de un evento de fuerza mayor ambiental, predial o de redes, y siempre y cuando este evento de fuerza mayor no fuese superado en un plazo de 90 días. Ahora bien, el nuevo contrato de 5G lo que hace es que establece que las partes deben acordar mutuamente la terminación anticipada del contrato o contar con la aprobación de un amigable componedor para terminar anticipadamente el contrato antes de que puedan realmente tomar la decisión de terminar el contrato ante la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad. Y por lo tanto, pues este es otro aspecto que yo creo que es muy importante que los financiadores deban tener en cuenta en sus análisis de bancabilidad. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es el cierre financiero. En el programa de infraestructura de 4G, básicamente se establecía un término específico para que el concesionario alcanzara el cierre financiero de papel, como lo nombraban, o como lo llamaba el mercado, mediante la entrega a la ANI de ya sea el contrato de crédito suscrito para dicha fecha o una certificación de cada uno de los prestamistas acreditando los montos mínimos del cierre financiero establecido en cada uno de los proyectos, que contuviera, digamos, esa certificación un mínimo de términos tales como los plazos, las condiciones económicas, el paquete de garantía y las condiciones de desembolso y demás. Ahora el formato nuevo del programa de 5G mantiene, digamos, los mismos términos y las mismas condiciones para alcanzar el cierre financiero, pero la certificación que ahorita les mencionaba la sustituye por un compromiso en firme
compromiso en firme que si el cierre financiero se acredita a través de ese compromiso en firme por parte de los prestamistas, entonces se cuenta a partir de esa fecha de acreditación del cierre con solo 9 meses nueve meses para entregar el contrato de crédito ya suscrito. Claramente estos nuevos términos de cierre financiero nuevo son mucho más ajustados de lo que estaba previsto para el programa de 4G y ciertamente agregarán presión al cierre de las financiaciones en el marco del tiempo específico que se ha acordado en el programa de 5G, lo cual, considerando la media de tiempo que duraron las financiaciones para obtener su cierre financiero, digamos decir, el cierre financiero entendido como la firma y el desembolso de los contratos de crédito, pues es bastante corto el plazo de 9 meses que prevé el contrato. Otro creo que de los aspectos importantes a tener en cuenta es el tema el mecanismo de toma de posesión que se le otorga a los prestamistas bajo el contrato. En el programa de 5G se incluye un evento nuevo de terminación anticipada para efectos de toma de posesión por parte de los prestamistas del proyecto, que es un evento que se activa, de cara a la declaratoria de inhabilidad para contratar por el Estado por parte del concesionario. Y esta es una nueva causal que en la práctica es resultado de las constantes modificaciones que tuvieron que hacer los concesionarios con la ANI bajo el programa 4G en virtud de las exigencias que los prestamistas requerían para bancabilizar o volver más bancable el proyecto bajo 4G. Lo anterior obviamente siendo un aspecto súper positivo de cara al análisis de bancabilidad de estos nuevos proyectos. Y por último me gustaría resaltar un aspecto y es en relación con la retención en la retribución. El programa de infraestructura de 4G hablaba o establecía que el acta de terminación de unidad funcional daba pie a que se causara la retribución a favor del concesionario y ésta empezaba a recibirla una vez se hubiese firmado el acta de terminación de unidad funcional respectiva y contaba con 180 días adicionales desde la fecha de firma de dicha acta para la finalización de ciertos temas pendientes que en el mercado se referían como el famoso punch list, so pena de que en esos 100 días no se cumplieran esos elementos pendientes. La ANI suspendía la remuneración correspondiente a esos elementos y solamente daba la remuneración al concesionario en la etapa de operación y mantenimiento en relación con esos elementos que ya estaban completados en el acta de terminación de unidad funcional. A diferencia del formato del contrato de concesión de 5G, en donde el acta de terminación únicamente no se puede suscribir si se cumplen las especificaciones técnicas y los indicadores de la parte especial del contrato de concesión. Y adicionalmente aquí es la novedad del contrato de 5G y es que la ANI tiene derecho a retener la parte o la porción de la retribución que respectiva a la unidad funcional de los elementos que estén pendientes de esa unidad funcional hasta tanto estos elementos no se completen y una vez estos se completan, todo lo retenido se le va a desembolsar en ese momento al concesionario. Entonces, pues yo creo que por tanto esta nueva figura puede llegar a afectar en cierta medida el flujo de caja del concesionario y pues claramente los financiadores deberán tener este aspecto en cuenta en sus análisis de bancabilidad. Aquí también creo que es importante mencionar que el nuevo contrato de 5G excluyó, digamos, como elemento que se debe completar para la suscripción de las actas de terminación y por lo tanto para tener el derecho a recibir la remuneración del proyecto. Ciertas obligaciones tales como las prediales, las socioambientales y las de redes, las cuales no aplicarían en caso de que no se completen para efectos de la retención de la retribución que estoy mencionando. Lo cual soluciona uno de los problemas que se tenían en las financiaciones bajo el programa de 4G de cara a lograr la fecha de terminación del proyecto, que es una fecha que para efectos financieros tenía la liberación de ciertas garantías y de ciertas restricciones bajo los documentos de la financiación, claramente retirando cierta presión de los concesionarios como deudores del cumplimiento de estas obligaciones que estaban en cabeza de ellos y que muchas veces estaban fuera del alcance
de su alcance, perdón, de cumplirlos dentro de los plazos previstos tanto en los documentos de la financiación como en los documentos de la concesión, y por lo tanto, digamos, generaba muchos problemas digamos, de cara a la financiación de estos proyectos. Entonces, por lo tanto, yo creo que todos estos aspectos son positivos de cierta manera. Algunos, digamos, yo creo que dejan o permiten un espacio de mejora todavía de cara a la bancabilidad de los proyectos, pero ciertamente pues todos estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta por parte de los prestamistas de cara al análisis de bancabilidad de los mismos. Perfecto, Sebastián. ¿Existen cambios sustanciales en materia de financiación para el proyecto específico de accesos Cali Palmira respecto pues, a la estructura general propuesta por el programa de 5G? Sí, básicamente el principal cambio sustancial en el proyecto de accesos Cali Palmira, como Paola ahorita lo mencionaba, es que no incluye la figura o el mecanismo de soporte de ingresos. Recordemos que esta figura de soporte de ingresos es el mecanismo que consiste en que anualmente la ANI realizaría pagos adicionales para suplir cualquier diferencia negativa de cara a el BPIP esperado y los ingresos efectivamente recaudados de peaje durante cada año, durante la etapa de OIM. Y lo anterior, digamos que desde un punto de vista de bancabilidad, esto proporciona, como ya lo había mencionado anteriormente en la pregunta anterior, un soporte de ingresos anual, una garantía anual de soporte de ingresos, reduciendo a su vez la necesidad de contar con instrumentos de liquidez para compensar estos periodos de bajos ingresos y por consiguiente reduciendo los costos de financiación de los mismos. En el proyecto Accesos Cali Palmira, el riesgo de tráfico, como Paola ahorita lo hablaba, es con base en unas estadísticas pre-COVID, y digamos que cuando se realizaron estos aforos de tráfico hace un par de años, pues el tráfico resultó siendo superavitario. No obstante, como Paula ahorita lo mencionaba, como efecto de la emergencia sanitaria y económica, la demanda claramente ha disminuido y por tanto el riesgo de tráfico es un riesgo que ha cobrado mayor relevancia dentro de este programa, dentro de este proyecto de accesos Cali Palmira, y por tanto, digamos, esos estudios de demanda de tráfico, están sujetos a ser revisados de cara a los efectos que pueden tener y que pueden llegar a tener en el futuro la emergencia sanitaria y económica, y en particular por las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno en el marco de la misma. Entonces, pues yo creo que dependerá mucho de lo que suceda por ahora en el corto y mediano plazo, de cara a las limitaciones impuestas en la reapertura de la economía por parte del gobierno, y si dicha demanda superavitaria va a lograr alcanzar otra vez los niveles pre-pandemia COVID-19 dentro de los plazos contractuales previstos, como los estudios inicialmente lo resaltaban, o por el contrario, si la falta del mecanismo de soporte de ingresos en el contrato de accesos Cali Palmira será bajo esta, digamos, nueva realidad del COVID-19, un mecanismo que será extrañado no solo por el adjudicatario del mismo, sino también, por consiguiente, por los financiadores futuros de este proyecto, quienes tendrán que, obviamente, ingeniarse la forma de mejorar la bancabilidad del proyecto en caso de que haya una potencial demanda deficitaria sin contar, digamos, con este mecanismo de soporte de ingresos. Perfecto. Para ir cerrando, me gustaría preguntar específicamente a Paola, pues aparte de todos estos programas de concesiones 5G que hemos estado hablando en este rato, pues ¿qué otros programas hay que estar pendientes en el sector de la infraestructura en estos momentos o que podrían ser relevantes de aquí a un futuro mediano? Vale, pues sí, efectivamente hay más cosas aparte de 5G. Yo creería que en el mediano plazo, corto mediano plazo, vamos a ver distintas cosas. Vamos a ver la consolidación de los proyectos férreos del Metro de Bogotá y de Región Tram, así como los resultados que arroje la estructuración del proyecto de La Dorada Chiriguaná, también férreo. También veremos la estructuración de nuevos proyectos de trenes de cercanías desarrollados bajo este concepto de ciudad-región que se materializó en distintos planes de desarrollo de los mandatarios locales.
los cuales implicarán esfuerzos importantes de los gobiernos en los territorios, pero que creemos van por buen camino. En materia de oportunidades es interesante también cómo se ha comenzado a pensar en el cambio en las dinámicas de relacionamiento de las ciudades, en donde el distanciamiento social es protagónico. Entonces, en este sentido, creemos que se avanzará en la estructuración y materialización de proyectos para la búsqueda de tener unas ciudades más inteligentes, las cuales incorporen nuevas tecnologías y medios de transporte, medios de movilización. Entonces, ahí en movilidad vamos a tener varios temas, creería yo. Tendremos reemplazos de flotas de sistemas de transporte masivo, es el caso de Transmilenio, que entendemos está próxima a salir, así como obras civiles relacionadas con los canales de acceso a puertos. Tenemos también los nuevos proyectos y la materialización, esperamos, de los nuevos proyectos de aeroportuarios, iniciativas aeroportuarias, y temas de saneamiento básico de energía renovables. Entonces, y a lo anterior, digamos que al anterior como pipeline general de oportunidades y de temas en los que creo que veremos proyectos, se sumarán los proyectos de los gobiernos locales encaminados a implementar medidas en materia de movilidad, fortalecimiento de sistemas de salud y pues temas institucionales. Yo creo que ahí en todo esto es importante resaltar que los proyectos en este momento han adquirido una nueva óptica, tal vez lo mencionamos en un punto anterior, pero es importante resaltarlo, y es que los proyectos van a empezar a consultar mucho más de cerca la idea de ser sostenibles, de estar y de integrarse adecuadamente con los temas socioambientales y económicos y involucrar de forma muy coherente a la infraestructura en la funcionalidad de los servicios que presta y a la sociedad. Todo ello pues con el objetivo de alcanzar la reactivación, no solamente de la economía, sino pues un cumplimiento de los fines del Estado mucho más, digamos, coherentes con este nuevo mundo y con esta nueva realidad. Perfecto, nos quedan 2-3 minutos. No sé si les podría pedir a cada uno de ustedes en un minuto condensar esa información, una conclusión de la charla que hemos tenido pues, en esta hora. Sebastián, si me regala un minuto con pequeñas conclusiones pues, de la importancia del sector de la infraestructura. Claro, y si quieres te concluyo en relación con lo que mencioné, y es que yo creo que se puede concluir que de cara al programa de 5G de la ANI ciertamente ha tomado ciertos pasos para mejorar la bancabilidad de los proyectos con base en la experiencia en el programa de 4G, pero sin duda todavía hay espacio para mejorar la bancabilidad de los mismos. Yo creo que hay posibilidades de mirar otros contratos de concesión como Transmilenio, como Metro, que han incluido instrumentos novedosos para la bancabilidad de los mismos, y yo creo que la ANI podría hacer provecho de ellos. Digamos, estas nuevas modificaciones bajo el contrato de concesión que mencioné anteriormente van a requerir claramente que los prestamistas tengan que tomar en cuenta estos riesgos de liquidez y de flujo de caja en sus análisis de bancabilidad, y por tanto se deberán realizar por parte de los prestamistas unos análisis súper conscientes de estos riesgos, de tal forma que se puedan aproximar a los mismos de la mejor manera y la manera más apropiada para permitir estructurar financiaciones de estos proyectos que sean atractivas tanto para los concesionarios y los sponsors como para los prestamistas mismos. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Paola, lo mismo, un minuto escaso antes de cerrar con una pequeña conclusión. Vale, pues mira, yo creo que la gran conclusión es que vamos para adelante. O sea, que todo lo que hemos hablado en esta charla es una muestra de que vamos hacia adelante, de que hay, a pesar de que estamos en la mitad de una pandemia, oportunidades de negocios, y que lo que pasa es que este sí es un juego y este sí es un momento en que la historia nos demanda que sea un juego en el que todos pongamos, que no todas las cargas sean públicas, que no todas las cargas sean privadas, en donde tanto el Estado como los privados, como los usuarios de la infraestructura a cualquier nivel pongamos de nuestra parte para que en un ejercicio realmente colaborativo y colaborativo a nivel institucional, de financiación, con todos los actores que involucran este tipo de temas, se rindan frutos coherentes para salir adelante y para salir adelante fortalecidos de una situación tan compleja como la que nos trajo el COVID-19.
Perfecto, Paola, pues con esta conclusión de que vamos para adelante y efectivamente el sector de la infraestructura será una de las piezas clave para esta reactivación económica post-COVID, pues cerramos este consultorio de asuntos legales. Muchas gracias pues a los que estuvieron presentes en este foro y también a nuestros invitados, Sebastián y Paola, muchas gracias por participar. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego.